incluido dentro del parcial, que son la primera parte de secuenciación, ¿sí? Que son lo que ustedes estuvieron viendo, y algunos algoritmos más, que él se los mencionó, pero bueno, vamos a ver en detalle cómo se resuelve. Y en la segunda parte de la clase va a estar Bernardo terminando de dar el marco teórico de estos temas, y no sé si va a avanzar algo más. Lo que demos hoy, hasta donde demos hoy, va a entrar en la parte práctica del parcial, ¿sí? Después ahora, cuando él se sume, antes de terminar la clase, le pueden consultar de los aspectos teóricos, si tiene algún dato para darles en cuanto a la modalidad del parcial, ¿sí? De todas maneras, porque todavía faltan sumarse, pero lo voy adelantando ya, el parcial es el 12 de julio, ¿sí? Que sería el lunes anterior a las vacaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces vamos a alcanzar a dar la primera fecha del parcial antes de las vacaciones, como habíamos dicho al principio de año, y después veremos, después del receso invernal, cómo manejamos el tema de la segunda fecha y demás. Por ahora, yo lo que les voy a dejar en los últimos minutitos que tengamos de la práctica antes de que se sume Bernardo es un cuestionario. No es exactamente igual, pero como para que ustedes se den una idea de cómo puede llegar a ser el parcial. Es voluntario, el que lo quiere lo hace, el que no, no. Pero bueno, para que ustedes se den una idea de más o menos cómo van a ser las preguntas, cómo puede estar. También. Es la parte práctica, ¿sí? Esto es de la parte práctica, ¿sí? Bien, bien. Es para que se den una idea cómo se tienen que manejar con el tiempo, cómo van a ser las preguntas, cómo se pueden organizar. Es simplemente, a ver, no va a ir muy lejos de lo que hayan hecho en otras materias, pero bueno, yo les quise hacer este pequeño test como para que tuvieran alguna idea. Me están preguntando ahí los temas que entran, los que vimos: análisis de decisión, pronósticos y secuenciación hasta donde lleguemos hoy. ¿Sí? Igualmente quédense tranquilos que esto lo voy a pasar por mail para que les quede todo, por si hay alguno que hoy no llega a estar, o esto que estoy mencionando se suman después si no lo llegaron a escuchar. ¿De acuerdo? Joya. Bueno, a ver, vamos a ir arrancando mientras se siguen sumando. Vamos a arrancar. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, Sí, profe. Bárbaro. Gracias. ¿Profe, va a Sí. grabar la clase? Sí, yo la pongo a grabar, y si llega a ver alguno que está por entrar y no lo veo, me avisen, por favor. Sí, sí. Recording in progress. Bien, ahí estamos. Bueno, a modo de repasito, como para entrar en tema, ¿qué es lo que estamos hablando en secuenciación? Secuenciación hablamos que eran programaciones de tipo taller, que trabajamos con posibilidades de una máquina sola, que es lo que vamos a ver hasta el parcial, incluye los algoritmos para procesar en una sola máquina, o una sola boca de expendio, ¿sí? Y en la segunda parte, que ya va a incluir, se va a incluir para el recuperatorio o para el segundo parcial, algoritmos para secuenciación en varias máquinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos visto? Esperen que acá...
funcionando. Ahí estamos. Bien, entonces, estoy curiosa, ¿no? Ahí. Las reglas que habíamos visto en principio, que habían visto con Bernardo, eran la FCFS, que es el primero que entra, es el primero que se atiende, ¿sí? O sea, se atiende como un orden de llegada de cualquier atención normal que ustedes conozcan. SPT, que se ordenan los trabajos a realizar, o las personas por atender, o los camiones que tengan que descargar, o lo que ustedes estemos tratando, de acuerdo al proceso más corto, al tiempo de proceso más cortito. El EDD, que ordena por el menor tiempo de entrega, y la relación crítica, que es una mezcla entre el criterio 2 y el 3, entre el proceso más corto y el tiempo de entrega, ¿sí? Es una relación ahí. Entre esas 4 reglas eran las que habían visto con Bernardo, habían visto por aquí algún ejemplo, pero ahora los vamos a hacer desde cero como para que lo vayamos haciendo entre todos. Y ahí, una vez que ordenamos, o sea que obtenemos la secuencia, lo que podemos obtener son, para analizar y para comparar entre estos criterios, el tiempo promedio de flujo, la cantidad de trabajos tardíos y la tardanza promedio, ¿sí? Entonces, el tiempo promedio de flujo lo vamos a optimizar aplicando la regla SPT, ¿sí? Y después tenemos el método, que eso lo vamos a ver hoy, el método de Euler y el método de Moore, que lo que nos permite es optimizar el método de Euler, optimizamos o minimizamos el retardo máximo, y con el algoritmo de Moore, los trabajos tardíos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a dejar para después son los algoritmos de secuenciación para varias máquinas, que son 3, los que vamos a ver. El de Johnson, el Johnson extendido, que es una variante del primero, y el método de Euler, ¿sí? Esos los dejamos para después porque son un poquito más engorrosos, no son complejos, pero son un poquito más engorrosos y trabajosos, entonces los vamos a dejar para el próximo. Bien. Eso a modo de repaso, y ahora vamos a ver. Perdieron las cosas. Bien. Ahí en la plataforma les dejé este trabajo práctico, ¿sí? Que es de secuenciación, la primera parte, donde después, ahora vamos a hacer otros ejemplos que no son estos, para que a ustedes les quede para poder practicar, y donde tienen para poder aplicar los criterios que habíamos visto inicialmente, y después el método de Euler y Moore. Y que lo tienen ahí, ahora lo vamos a usar para algún ejercicio, algún ejemplito, ¿sí? Que se lo tienen en la plataforma. Y después vamos a arrancar viendo segundo. Ahí estamos. Bien. Están viendo, ¿no? La planilla de Excel. Sí, sí. Ya. Bueno, acá les vamos a empezar por el más sencillo. Esto es, sí, los datos que tenemos de un ejercicio cualquiera, ¿no? Tenemos los tiempos de procesamiento, ¿sí?
la fecha de entrega convenida, digamos, es el momento en que se debería entregar, y después vamos a buscar estos dos datos, el tiempo promedio acumulado, perdón, el tiempo de procesamiento acumulado y la tardanza. Y vamos a aplicar todos los métodos los criterios que vimos recién. Yo les tengo acá la planilla medio armada para ser más rápido y no ser tan pesada. Bien, el tiempo acumulado. El tiempo de procesamiento acumulado, acá lo que vamos a hacer es ir sumando los tiempos de procesamiento de cada trabajo. Estamos en el criterio del FCFS, que es el primero en el orden en que llegan. Entonces supongamos que están llegando, no sé, camiones a una plataforma o personas a una caja de un Rapipago donde hay una sola persona que pueda atender. En este caso sería la persona sería la máquina, ¿sí? Por hacer alguna analogía. Y los tiempos de procesamiento, podríamos decir, si no sé, está en un Rapipago o en una caja donde atienden cobros, supongamos. El tiempo de procesamiento podría ser el tiempo que tarde en cobrar o la cantidad de trabajo que le insume, la cantidad de facturas que lleve para pagar. ¿Sí? Entonces vamos a ir sumando, como lo presentamos en este caso, vamos a ir sumando. Y lo que va a hacer acá es ir acumulando estos datos. Entonces el segundo sería 40. Ustedes vayan revisando a ver si me equivoco. 31. Y... ¿sí? Bien. La tardanza, perdón, tardanza, ¿cómo lo calculamos? Restando el tiempo acumulado, ¿sí? Para cada uno, menos la fecha de entrega. ¿Sí? En este caso, como digamos, este sería el momento en que efectivamente se realizó. Entonces, como es menor que la fecha acordada de entrega, entonces en este caso no hay tardanza. ¿Sí? Siempre que este sea menor que este, no hay tardanza. Vamos a ponerle 0 así por la cuenta. Profe, mil disculpas, me dicen que hay gente afuera esperando. Gracias. Ahí las admitimos. Bien, en este caso, ustedes díganme, en este caso sí, ya hay tardanza, ¿no? Sí. Porque hay como una demora. Se terminó en el tiempo 71 y estaba acordado en el 31. O sea que acá tenemos 40. ¿Bien? En el otro, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería? 39. 39, ¿no? Y 42. Sí. 42. Bien. Entonces, lo que estamos buscando acá, para después poder comparar, es el tiempo promedio de flujo, la tardanza promedio y la cantidad de trabajos tardíos. Entonces, el tiempo promedio de flujo lo sacamos con... Acá vamos a hacer la sumatoria. Fíjense que acá la sumatoria es la sumatoria de los que fueron acumulando paso por paso. ¿Sí? Sería 68. Y la tardanza, el acumulado también, lo sumamos y tenemos esos valores. Entonces, el tiempo promedio de flujo de acá es este valor promediado, ¿sí? Son 5 y nos queda ese valor. El tiempo, la tardanza promedio es este valor dividido
Dividido 5. Siempre es dividido la cantidad, la totalidad de trabajos que se procesan. No importa si hubo tardanza o no hubo tardanza. ¿Sí? En este caso hubo 3 nada más. Pero se divide por 5. Se promedia siempre por 5. Y la cantidad de trabajos tardía, 3. ¿Sí? Esto es más fácil, más sencillo. Bien. Si queda alguna duda me avisan, si no, seguimos. En el segundo caso, tenemos que ordenar estos mismos trabajos, ¿sí? Para comparar, trabajamos siempre con los mismos datos, con el SPT, el criterio SPT. Entonces, ¿cuál es, cómo ordena por qué criterio ordena el SPT? ¿Por el menor? ¿Se acuerdan? Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, vamos a verlos y los ordenamos para no andar haciendo lío. ¿Sí? Fíjense que les queda entonces ordenado por el menor tiempo de procesamiento. Acá volvemos a calcular lo mismo que calculamos acá. ¿Sí? Así que ahora me lo van cantando ustedes. A ver, ¿cómo sería? 1, Sí, 3, sí, 14, 15. No, 14. 14. 14, bien. 43 43, perdón. Sí, y 74. bien. En este caso observen que siempre, como estamos hablando de los mismos datos, más allá de cómo se ordenen, el último valor siempre tiene que darle lo mismo. ¿Sí? Fíjense que acá arrancaron con 11 y acá arrancaron con 1, pero al final siempre les tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Un dato como para, por si se equivocan en alguna cuenta. Bien, ¿y en las tardanzas? ¿Cómo 0, estamos? Sí, 0, sí, 0, sí, 0 sí. y es igual, ¿eso qué sería? 0. 43. 43. 43. 43. Muy bien. Ah, está bien. ¿Sí? Siempre es este menos este. Perdón, comparar cuál es mayor uno que otro, ¿sí? Siempre que este sea menor, la tardanza es 0, y cuando es mayor se calcula la diferencia. Bien. Entonces, vamos a calcular acá. Ah, perdón. Y Vamos a pero el calcular promedio tiene la- que ser el mismo. ¿Cómo? ¿No tiene que ser el mismo el promedio? Perdón. No. Siempre pasa lo mismo. ¿No son los mismos valores? No O es lo sea, en mismo ese porque caso, ¿eh? no es lo mismo, fíjense, que ustedes acá están acumulando de esta manera, ¿sí? Porque depende cómo lo ordenen, Tienes razón. entonces no es sumatoria, es sumatoria de acumulados. Tienes Entonces, como razón. los acumulados no son los mismos, la sumatoria no les va a dar lo mismo. Sí, sí. Fíjense. ¿En cómo cambia? ¿Sí? Acá me lo está calculando solo porque yo lo tenía la fórmula adentro. Pero ven que les da distintos valores. Ujú. ¿Sí? Entonces los totales, las sumatorias van cambiando de acuerdo a cómo se lo ordena al criterio. Y acá dijimos entonces que la cantidad de trabajo tardía será una sola. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. Este criterio, el EDD, ordena por, si el otro ordena por tiempo de procesamiento, este ordena por fecha de entrega. ¿Sí? Entonces vamos a ordenarlo. Ah,
¿Está bien? Ahora quedó ordenado por la fecha de entrega. Y volvemos a hacer lo mismo. Bien, arrancamos con 31. Dígame. ¿33? Sí, 34, sí, 63 63. y 74. 74. Bien, correcto. Me dejó el mismo valor. Y las tardanzas. 0, 0, Sí, 1, sí, 1, 1, 18, 18, sí. 13. Sumar. Y cantidad de trabajos tardíos serían 4, ¿no? Bien. Fíjense cómo cambian los números de acuerdo al criterio. ¿Sí? Lo que podríamos hacer es traducir los resultados de los 3 criterios y compararlos, ¿sí? Y después elaborar alguna conclusión. Bien. El último que nos falta es el CR. Acá. Y en el CR tiene alguna variante respecto de estos que era simplemente ordenarlos y calcular estos valores, 3 ítems. Primero tenemos que hacer algunas cuentas como para poder determinar cuál es la secuencia, ¿sí? En los otros casos había un criterio que los ordenaba. En este caso hay que hacer un trabajo previo antes de determinar la secuencia. Bien, entonces, los trabajamos tal cual como vienen, ¿sí? Con los datos que nos proporciona el ejercicio, y después lo que hacemos es calcular la diferencia entre la fecha de entrega y el tiempo actual. En los ejercicios que tienen para después poder revisar y practicar, van a ver que les dice que hay un tiempo, que es el tiempo actual, ¿sí? Les dice, por ejemplo, el tiempo actual, considérese las 12 del mediodía, o las 12:30. ¿Sí? Y acá, en lugar de darle las fechas de entrega, les va a dar horarios, con lo cual ustedes van a determinar, por diferencia, siempre comparando, teniendo como referencia el tiempo actual que les proporciona el ejercicio, y la fecha de entrega, ¿sí? En este caso consideramos 0 porque no nos dice nada, no hay horarios, así que para simplificarlo lo hacemos en 0 y después ustedes lo practican con la hora. Bien, entonces acá sería directamente cada fecha de entrega, como el horario actual es 0, simplemente acá tendríamos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y después lo que tenemos que hacer es este valor que obtuvimos recién, dividirlo por el tiempo de procesamiento de cada proceso, de cada trabajo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, dígame si hay alguna duda, porque yo por ahí estoy haciendo las cuentas y si no me paran y lo hacemos de nuevo. Bien, entonces lo que obtuve es la división entre el valor que obtuve recién y el tiempo de procesamiento de cada trabajo. Obtengo estos valores y ¿cuál es el que busco? ¿Con cuál me quedo?
con el más chico, ¿sí? El que tiene menor valor. Este valor, entonces, le ponemos así, sale. El trabajo 3 se va, ¿sí? Y vuelvo a hacer el mismo trabajo con los que me quedan. Acá el 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a repetir los valores. 11, 19, 1, 2, fecha de entrega. A ver si lo estoy copiando bien. 5, 33. ¿Sí? ¿Cuál es la variante acá? Que se modifica, fíjense que acá se los puse, se modifica la fecha actual. ¿Por qué? Porque como yo saqué un trabajo, lo que tengo que descontar es el tiempo de procesamiento. ¿Sí? ¿Cuánto me implicaba ese trabajo? ¿Cuánto tiempo de procesamiento tenía? 31 unidades de tiempo. ¿Sí? Pongámoslo así, 31 unidades de tiempo. Entonces, yo digo que ahora es esta, mi tiempo actual. Entonces ahora esta cuenta va a cambiar. No era, acá era lo mismo, bueno, acá lo tengo que hacer es descontarle la fecha actual. O sea que a cada uno de estos, de la fecha de entrega, le voy a descontar los 31 unidades. ¿Sí? Me quedaría 30, 14, a ver si hago bien la cuenta. 2 y 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Acá es lo mismo, sacar el trabajo que sale, pero lo importante es actualizar el valor actual. Entonces volvemos a hacer acá, la misma cuenta. ¿Sí? Y volvemos a obtener los mismos valores para todo. Y ahí vemos cuál es ahora el que sale. El 2, porque tiene el valor este más chico. ¿Sí? Bien. Volvemos a hacer entonces ahora, ¿cuál nos quedó? El 1, el 4, perdón, el 4 y el 5, ¿no? Sacamos el 2 y el 3, queda 1, 4 y 5. Bien. Vamos a repetir los valores acá. 11, 1 y 2. Acá es 61, 33 y 32. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha actual ahora? Sí. Más el tiempo de procesamiento de que salió. Sí. En total sería entonces 60. Perfecto. ¿Se entendió cómo lo calculó? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a calcular ahora acá. Cada uno de estos serían 61 menos 60, me queda 1. Y acá, ¿cómo Menos queda? 27. Menos 27 y, perdón, 27 y menos 28. Sí. Bien. Cuando ya acá nos da negativo, ya no tenemos que seguir, ¿sí? Y nos queda ordenado por el que tiene menos, por SPT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la secuencia? Perdón, acá.
3, 2, la secuencia sería 3, 2, después 4, ordenamos, perdón, 4, 5, 1. 4, 5, 1, exacto. 4, 5 y 1. Ustedes van a hacer, supongamos que tienen 10 procesos, 10 trabajos, perdón, con lo cual el cálculo y la actualización de esta que hicimos, las repeticiones estas van a ser más cantidades, ¿no? Pero bueno, en algún momento van a llegar a que tienen algún valor negativo. Cuando se tiene valor negativo se corta y estos valores negativos se ponen en forma, se van agregando con el criterio SPT y el último que queda es el positivo este. ¿Sí? Entonces esta sería la secuencia y tendríamos que armarlo acá. Entonces sería 3, 2, 4, 5 y 1. ¿Sí? Vamos a, si puedo copiar. No lo veo. A ver, cántenmelo. 3 es 31, 29 el otro. 29, sí, 1, 1, 2 y 11. perfecto. ¿Y las fechas de entrega? 31, Sí, 45, sí. 33, 32 ¿Dos? Sí. y 61. No veo nada. Bien, vamos a calcular entonces, así ya los tenemos los 4 criterios enteros como para comparar. 61, 60, 61, 63 y 74. ¿Sí? Volvemos a mí. ¿Y la tardanza? ¿Hay tardanza acá? No. No hay tardanza. Bien, ¿en el segundo? ¿Hay tardanza o no? 15. 15, muy bien. ¿Tercero? 28. Bien. 31. 31, Sí. bien. ¿Y 13? 13. Sumarlo. Cuentas. Bien. Y trabajo tardío. ¿Sí? Bien, entonces, el que es un poquito más trabajoso es el CR, el Critical Ratio, ¿sí? Que es hace una mezcla entonces entre el SPT y el EDD, pero el trabajo, digamos, es para determinar cuál es la secuencia correcta, y una vez que tenemos la secuencia, planteamos de vuelta lo mismo y obtenemos esos 3 parámetros que son los que nos sirven a nosotros para comparar. Y entonces lo que podríamos hacer es trasladar, a ver, vamos a hacerlo, así podemos elaborar o ver si podemos sacar alguna conclusión. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a transcribir los valores que obtuvimos. Bien. 23,6.
6 y el otro 47. Y el último, 57.8. Bien. Esos son la transcripción de los valores que obtuvimos, ¿sí? En esta tablita. ¿Tienen alguna duda de cómo se obtuvieron estos valores? No. Bien, perfecto. A ver, ¿podemos analizar alguna confusión respecto de esto? Desde esta tabla, con los 4 criterios que podemos comparar. Que la tardanza promedio en el SPT y en el EDD son mucho más bajas que en los otros. La tardanza promedio es notablemente menor en el SPT y en el EDD. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cuál sería a ustedes el criterio más adecuado? O si ustedes tuvieran que decir, con este planteo de datos, ¿qué criterio les parecería mejor aplicar? ¿Y por qué? El SPT porque además tiene cantidad de trabajos tardíos menor. También. Sí. A ver, lo importante es que a las claras, el primer criterio es bastante sencillo y muchas veces poco óptimo. ¿Cuál podría ser la situación en la que aplicásemos el criterio de que el primero que llega primero se atiende? Digamos, si no hay algún respaldo estratégico que diga que tiene que ser esa la forma de atención, digamos que a priori con los datos que nos arrojan no sería lo óptimo, ¿sí? Como en todo, lo que estuvimos analizando tanto en análisis de decisión como en pronóstico, siempre tiene que ver los datos que utilizamos, pero también tiene que ver cuál es el objetivo de la empresa. ¿Qué le importa a la empresa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que prioriza? ¿Sí? Entonces, de repente, a una empresa le puede servir como estrategia atender a sus clientes de la forma en que llegan y no priorizarlos de acuerdo al primero al que tenga menor tiempo de procesamiento o demás. ¿Sí? De vuelta, estamos hablando, si una cosa es atención a clientes y otra cosa muy diferente es un camión que viene a descargar material. ¿Sí? Entonces, estos criterios no son únicos, no hay uno que sea más eficiente que el otro. Lo importante es que uno puede analizar a priori los datos y uno sí diría que el SPT, de los 3 parámetros que tiene, 2 son mejores que en el resto de los criterios. Entonces, 2 de 3 sería lo más indicado. Pero, les vuelvo a repetir, depende siempre de cuál es, de qué estamos hablando. ¿Cuál es la prioridad de la empresa respecto a lo que está haciendo y por qué? ¿Sí? Pero bueno, si a simple vista, este sería el más indicado. ¿Alguna duda? Clarísimo como el agua. Bien, vamos a ver entonces, esos serán los 4 criterios básicos, los más sencillos y que en general se plantean simultáneamente para poder hacer alguna comparación. Los que vamos a ver después, ahora cuando seguimos, es el algoritmo de Lawler
y el algoritmo de Moore, ¿sí? Ambos criterios tienen un mix o tienen algún dato de los criterios que estuvimos mirando recién, pero tienen alguna restricción adicional, por lo cual no se puede aplicar los otros criterios, ¿sí? Es como una mejora de esos que estuvimos viendo recién. Listo. Vamos a ver. Voy a compartir ahora. El algoritmo de Moore, que creo que se los mencionó Bernardo casi al finalizar la clase, no recuerdo si ahondó demasiado, pero si no es así, pues les va a dar más el detalle del marco teórico, pero vamos a ver cómo es la resolución práctica de un ejercicio. El algoritmo de Moore lo que plantea es lo siguiente. Supongamos estos datos que tenemos. Lo están viendo, ¿no? La planilla. Sí, Entonces, tenemos los trabajos del 1 al 6 con sus tiempos de procesamiento y sus tiempos de entrega. El algoritmo de Moore lo que propone primero es reordenar, ¿sí? De acuerdo al criterio EDD, ¿sí? Como vimos recién, por eso les decía que hay mezcla de los otros criterios, en este caso por el ordenamiento. Entonces, ordena esta secuencia de acuerdo a los tiempos de entrega, menor tiempo de entrega. Y lo que hace es calcular, como veníamos haciendo recién, los tiempos acumulados, ¿sí? Fíjense que va calculando, y la tardanza. Ustedes ven que acá está como dividida la tabla. Bueno, esa división corresponde al primer trabajo que encuentro con tardanza, ¿sí? Fíjense que acá hacemos todo el proceso como hacíamos recién, tardanza 0, 2 unidades de tiempo de tardanza, ¿sí? Entonces lo que hago es dividir todos los trabajos en 2 partes. La parte de arriba es considerando al primer trabajo que tiene tardanza, y por debajo quedan el resto. Y después, lo que tengo que hacer es empezar con este trabajo a armar la secuencia, como armamos recién con el CR, bueno, vamos a armar de vuelta también una secuencia. Esa secuencia va a estar dada por, es decir, el primer elemento que sale, el primer trabajo que sale, es aquel que una vez que dividimos la tabla, tiene mayor tiempo de procesamiento. En este caso, fíjense que coincide con que es el trabajo que tiene la tardanza, pero no siempre es así, ¿sí? El criterio para la extracción del trabajo corresponde al que tiene mayor tiempo de procesamiento dentro de los trabajos que quedaron en la parte superior de la división de la tabla, ¿sí? En este caso sale el trabajo 1. Después, rearmamos la tabla en el mismo orden que teníamos, sacando el trabajo que salió, ¿sí? Volvemos a actualizar, volvemos a cargar todos los datos, y encontramos el primer trabajo con tardanza acá. Volvemos nuevamente a dividir la tabla, y buscamos, fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, que coincidía el que tenía tardanza con el mayor tiempo de procesamiento, en este caso no. En este caso, el primer trabajo que tiene tardanza es el 4, pero el que tiene mayor tiempo de procesamiento es el 5. Entonces sale el trabajo 5, ¿sí? Y
volvemos a armar la tabla con estos datos que nos quedaron, sacando el trabajo 5, y lo que observamos es que no hay más trabajos con tardanza. Entonces ahí se detiene el proceso de obtención de la secuencia, ¿sí? Entonces, los que quedan, que no tienen tardanza, se ordenan en el orden, se presentan en el orden que vienen, ¿sí? Entonces la secuencia final está armada por 2, 3, 4, 6, 5 y 1. Fíjense que estos dos quedaron en el sentido inverso que lo sacamos. O sea, el primero que salió es el último, ¿sí? Si acá hubiese habido muchos más cantidad de trabajos y nos hubiesen quedado procesos en los que hubiesen salido más elementos, bueno, se ordenan en el orden inverso. ¿Sí? Entonces la secuencia final nos queda de esta manera. Es otra forma de obtener los datos que vamos a buscar son los mismos parámetros que encontramos antes. Tiempo promedio de flujo, tardanza promedio y cantidad de trabajos tardíos. Estos algoritmos los que nos dicen es de qué forma ordenamos los trabajos para atendernos, ¿sí? Fíjense que desde el más sencillo hasta el CR, que es un poquito más complejo, y este que tiene otra forma de ordenarlo, todos buscan lo mismo, armar una secuencia. Que secuencia optimice los datos que estamos buscando. En el caso del algoritmo de Moore, lo que va a minimizar son los trabajos tardíos, ¿sí? Entonces fíjense que de los criterios que teníamos antes, que podíamos hacer algún análisis en cuanto a cuál tenía el menor de los trabajos tardíos, o algún otro de los parámetros para comparar, bueno, sabemos que si aplicamos el algoritmo de Moore, y está correctamente aplicado, nos aseguramos de minimizar la cantidad de trabajos tardíos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a orientar si la empresa lo que quiere es minimizar ese dato, lo que va a tener que hacer es aplicar este tipo de algoritmo, ¿sí? ¿Alguna duda de cómo se aplica? ¿De cómo se obtienen los datos, la secuencia? No. Bien, perfecto, gracias. Después en el trabajo que les dejé, revisen si hay alguno de estos ejercicios, los pueden hacer, y si tienen algunas dudas, lo vemos, ¿sí? Pensando en la fecha del parcial, de la parte de secuenciación entran los 4 criterios que vimos recién, este algoritmo y el que vamos a ver inmediatamente, que es el algoritmo de Lawler. Así que si quieren practicarlo y tienen alguna duda, por ahí no esperen al otro lunes, porque les va a quedar por ahí poco margen de tiempo, ¿sí? Así que bueno, esa sería la forma de trabajar con el algoritmo de Moore. Y nos resta ver, entonces, el algoritmo de Lawler. Vamos a buscar. Bien. Con este planteo vamos a resolver con el algoritmo de Lawler, que lo que propone es armar la secuencia, pero sujeta a determinadas restricciones de precedencia. Permítanme leerles el
Este sí está sacado de un enunciado, ¿sí? Del ejercicio que les dejé. Creo. Lo que hace mención es a un alumno que tiene pendiente trabajos finales para varias materias, ¿sí? Y estima un tiempo requerido para determinar con cada trabajo, expresado en días, y tiene una fecha límite para entrega, ¿sí? Entonces estaríamos acá haciendo la analogía de lo que sería el tiempo de procesamiento, sería el tiempo que le insume al alumno preparar ese trabajo, y la fecha límite de entrega sería la fecha de entrega que estuvimos mirando recién en los otros ejemplos. Hay una fecha de inicio, porque el ejercicio les plantea una complejidad adicional, que es calcular los tiempos de acuerdo a las fechas. Entonces le dice que están parados en el día 15 de junio, ¿sí? Y les da las fechas de entrega, para que ustedes puedan calcular. ¿Bien? Entonces, esta es la fecha en donde está parado el alumno, digamos que a futuro va a preparar las materias, y estas son las fechas en que tiene que entregarlas, ¿sí? Por diferencia de fechas, se calcula la fecha de entrega. Y estos son los tiempos de procesamiento, ¿sí? Les da el ejercicio algo adicional. ¿Y qué les dice? Que aparte de todos esos datos, las tareas 1, 3 y 5 corresponden, o sea, son trabajos que corresponden a la misma materia. Y deciden hacerla en el orden en que se vencen, ¿sí? En el orden que tiene pautada la fecha de entrega. La tarea 7 se debe hacer después de terminar la 2 y la 3. Determine la secuencia en que deben realizarse las tareas para minimizar el máximo retardo. Entonces, lo adicional en este algoritmo es que tiene una restricción de precedencia. Si no puedo hacer una tarea después de la otra. Puedo ordenarlas de acuerdo a ningún otro criterio, sino que tengo que respetar esa precedencia. Entonces, si quieren, anoten por algún lado. Entonces, las tareas 1, 3 y 5 en el orden en que se presentan. La tarea 7 que tiene que hacer después de la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, la tarea 1, 3 y 5, ¿sí? Están numeradas. La tarea 1, 3 y 5 en el orden en que se vencen. Entonces, ¿cuál sería el orden? La 1, la 3 y la 5. Primero la del 20, después la del 28. 1, O 3, sea, 5. 1, claro. 3 y 5. Sí. 1, vamos a ver si lo podemos ordenar acá. 3 y 5. Esas se van a hacer en ese orden. Después nos dice que la 7 se tiene que hacer después de la 2 y la 3. Entonces pongamos acá la 7 y la 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que el ejercicio nos está diciendo que la 1, 3 y la 5 se hacen en el orden en que se vencen. Y que la 7 tiene que ir después de la 2 y la 3. Fíjense que de la 4 y de la 6 no me dice nada. Las tareas 4 y 6 no me dice absolutamente nada. Entonces vamos a ponerlas aparte. ¿Sí? Entonces, la forma de armarlo esto sería, a ver si puedo
Ponle porque medio. A ver. Esta. ¿Sí? Como el criterio, fíjense que acá, cuando está en la armada la tabla siguiente, después del planteo del ejercicio, me pone 4, 5, 6 y 7. Como criterio es, las tareas que no menciona el ejercicio, se agregan en la tabla, que están la 4 y la 6. Y las que son extremos, también se mencionan, ¿sí? Digamos, ¿cuál sería el extremo de la secuencia entre el 2, 3 y 7? ¿Qué sería lo último? Sería la 7. 7. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse antes la 2 y la 3. ¿Bien? Fíjense que ahí está el 7. El 4 y el 6 los agrego porque están fuera de toda la restricción. Como no me dice nada, los agrego acá. Y el 5, ¿por qué? Porque, a ver, hacemos como cadenas, ¿no? Entre el 2, 3 y 7 serían el 2 y el 3 primero, y de último el 7. Entonces el 7 es el último eslabón de esa cadenita. Estos ya los dijimos, y entre el 1, 3 y 5, ¿cuál es el último escalón? El eslabón de la cadena esa, de esa secuencia chiquita. 5. El 5 es el último. Entonces siempre agregamos acá. En primer lugar, todos los que son último eslabón de las cadenas, cuando están mencionadas en la restricción, y los eslabones sueltos. ¿Sí? Piénsenlo así, de esa manera. Bien. Después, ¿qué calculamos? Fíjense, estos valores, este 50 es el tiempo total de procesamiento. Y es la sumatoria, fíjense acá se los puse, es la sumatoria de todos los tiempos de procesamiento, de todos los trabajos, no solo los que están acá, sino de todos los trabajos. ¿Sí? Y son para todos los mismos. Después tengo las fechas de entrega, transcribo las fechas de entrega que están acá, y calculo la diferencia entre el Una tiempo consulta, total. ¿el orden de las tareas esas es por llegada? Como está 4, 5, 6, 7. No, no, De los no, últimos, no, pero por llegada está o bien. puede ser. Está bien la pregunta. No, acá no importa si pongo 7, 5, 4, 6, no importa. ¿Sí? En esta, digamos, subtabla. Lo importante es que todos los elementos que estén en esta subtabla sean últimos eslabones de cadena o eslabones sueltos. ¿Sí? En este momento no importa. Yo lo puse acá por una cuestión de cómo venían, pero no hay problema si ponen uno antes que el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a poner el total de tiempo de procesamiento y lo vamos a descontar de la fecha de entrega de cada uno. ¿Sí? Vamos a obtener estos valores, poniendo que están bien. Fíjense que lo que vamos a tomar es el más chiquitito. En este caso es un negativo. ¿Sí? Entonces, descontamos la tarea 6. ¿Bien? Ahora, la tarea 6, dijimos que es un eslabón suelto. ¿Sí? Entonces, digamos que al planteo de la secuencia no me modifica nada. Entonces tengo que volver a trabajar sobre los mismos datos que tenía, sacando la tarea que salió recién. Entonces repito los mismos datos, 4, 5 y 7, y le resto, ¿sí? Le resto, como era la tarea 6, y su tiempo de procesamiento era 7, le resto estas 7 unidades, entonces el tiempo total de procesamiento recalculado ahora es 43. ¿Sí? Vuelvo a hacer la misma operatoria, transcribo las fechas de entrega, realizo la resta, y vuelvo a sacar, a buscar cuál es el valor más chico. En este caso corresponde a la tarea 7. Volvemos acá. 7, ¿qué dijimos que era? El último eslabón de una subcadena. ¿Sí? Dijimos que el 7 se hacía después del 2 y el 3, o sea que el 7 lo tomamos como un extremo. Si sacamos
sea, si suponemos que la tarea 7 ya está afuera, lo que hacemos es ingresar las que corresponden a él, ¿sí? En este caso son 2, podría ser uno solo. ¿Sí? Pero, fíjense, en realidad el 3 no ingresa. ¿Por qué no ingresa el 3? Si solo dependiera de esta cadena, subcadena 2, 3 y 7, tendría que ingresar el 2 y el 3 a la tabla. ¿Sí? Porque está en la otra subcadena. Exactamente, porque está en esta subcadena. Entonces no puede ingresar porque el 5 no salió. Entonces puede ser que un mismo elemento esté en 2 subcadenas y se tienen que dar simultáneamente las 2 para que pueda ingresar. Entonces vuelvo a calcular. Entonces, como se fue la tarea 6 primero, se fue la tarea 7 segundo. Ingresa la tarea 2 que no tiene otra dependencia, no tiene otra restricción. Entonces vuelvo a calcular, sacando la tarea 7 y agregando la tarea 2. ¿Sí? La tarea 2 es la que tiene menor, haciendo las mismas cuentas, es la que tiene menor valor, o sea que sale la tarea 2. Y no puedo agregar nada, porque la 3 no la puedo agregar, porque la 5 todavía no salió. Entonces, calculo de nuevo con 4 y 5. Se sacó la 2, me quedo con 4 y 5. Vuelvo a calcular. Siempre recuerden que el tiempo total de procesamiento lo tengo que ir recalculando, restando el tiempo de procesamiento de la tarea que se fue. Y determino que la tarea 5 es la que tiene menor valor. Entonces, ahora sí, se fue el último extremo de esa subcadena, puede ingresar el 3. ¿Sí? Entonces agrego el 3 y el 4 ya estaba. Vuelvo a calcular, y en este caso no me quedan iguales. ¿Sí? Y el valor, la tarea 1, nunca la incorporé, porque no, bueno, en este caso ya no tengo más forma de... Ya sé que la tarea 1 va a ser la última, o la primera en realidad. ¿Sí? Entonces, la secuencia se forma, fíjense, de atrás para adelante, en el orden en que lo fuimos sacando. El 6, después sacamos el 7, después sacamos el 2, el 5, el 3 y el 4, como son iguales, los tomamos en el valor, en el orden en que están, el 3 y el 4, y el 1. Sí, ¿Qué es lo que pregunta, tenemos que si el ver 3 y en el 4 no serían iguales, hay que ver si va primero el 4 o el 1. En este caso, como son iguales, va a ir... entre el 3 y el 4 podrías decir si va primero el 3 o va primero el 4. No Claro, pero podría ir ¿cómo yo primero sé sí, entre el 1 y el 1 y el 4? sí. No, porque el ¿Cómo 1 sé cuál va porque el primero? 1 nunca ingresó a la tabla. ¿Sí? El 1 nunca ingresó. Si en este caso, por ejemplo, supongamos que nos hubiese dado un valor distinto entre el 3 y el 4, habría uno que sale. Uno de los dos. Supongamos Sí. que acá en vez de 13 me hubiese dado 12. Acá en vez de 5, por ejemplo, que es la diferencia, me hubiese dado uno 5 y el otro 4. Supongamos, ¿eh? Entonces iría primero el 4, Sí, saldría el después el 4 3. y entra el 1. ¿Sí? Sí, pero el 1 tiene que estar antes que el 3. Pero en el otro caso, si el Sí. 3 tuviera 4 y el 4 tuviera 5, sale el 3 y entra el 1. Y ahí me tengo que Claro, fijar entre el 4 y el 1 cuál va primero. claro. Pero Ah, en está este bien. caso, como no ingresó, directamente Claro, sí, en este caso sí. lo ponemos en ese orden. ¿Sí? Sí, sí. Lo voy a borrar acá, si no. Entonces, esta es la secuencia, y nuevamente, obtuvimos una secuencia, transcribimos los tiempos de procesamiento, los tiempos de entrega, y volvemos a calcular lo mismo que habíamos estado calculando antes. ¿Sí? Volvemos a poder tener el tiempo promedio, la tardanza promedio, la cantidad de trabajos tardíos, o de tardanzas, y el tiempo promedio de flujo. ¿Sí? Entonces,
La diferencia adicional que tiene este algoritmo es que está sujeto a restricciones. ¿A qué restricciones? Las que nos plantee el ejercicio o lo que estemos trabajando, ¿sí? Eso va a ser la restricción que nos... Si el ejercicio, ustedes por ahí van a encontrar algún ejercicio que va a decir, bueno, y no me dice cómo lo tengo que resolver o qué método tengo que aplicar. Bueno, si tiene restricciones, no puedo aplicar ningún otro criterio, salvo que sea ¿sí? Si no tiene, bueno, pueden resolverlo con otro criterio. Pero si tiene restricciones, tienen que resolverlo por el algoritmo de Lawler, ¿sí? Y que por otro lado, nos va a garantizar entonces tener la mínima del retardo máximo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que la empresa que está haciendo el análisis quiera priorizar u optimizar o darle más preponderancia, aplicará un criterio o aplicará otro, pero si tiene alguna restricción adicional, bueno, ahí tendrá que ver cómo juega esa restricción para ver qué método aplica. ¿Entiende? ¿Alguna duda de cómo lo resolvimos, cómo fuimos descartando las tareas? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, No. por ahora. Bien. Bueno, son las 7:15. Hasta acá, de lo que es práctica, es lo que entra en el parcial. Les sugiero, les invito a que después puedan revisar esto que resolvimos con el paso a paso, con la clase grabada la van a poder ver, y si no, igualmente les dejo la resolución en el Excel por si no quieren escucharlo y quieren ver la resolución, se los dejo también. Traten de ir haciendo algún ejercicio más, como para ver si les surgen dudas. No todos los ejercicios son iguales, pero bueno, la resolución es la misma. Pueden surgir alguna duda y estaría bueno que por ahí lo vayan viendo y me digan si surge algo. Si no tienen ninguna duda más y son gustosos, les habilito el test que les armé en la plataforma para el que quiera resolverlo y ver de qué forma pueden ir encarando la resolución del parcial, y si de esta misma, de cómo lo resuelven o las dudas que se le puedan presentar, quizá les pueda aclarar algo para después para el parcial. ¿Sí? ¿Ninguna duda entonces? Bien. Les habilito, les comento, la navegación de la evaluación del test es secuencial. Ya. Pregunta por pregunta, no pueden volver atrás, ¿sí? Por ahí está bueno que lo puedan practicar como para medir el tiempo. Yo acá les estipulé que son 7 preguntas, 15 minutos. Hay preguntas que son multiple choice, que por ahí les van a parecer que son más teóricas que prácticas, pero en realidad es como para, digamos, si tienen en cuenta el tip al momento de resolver el ejercicio, tienen que tener el fundamento teórico de por qué lo encaran por un lado o por el otro, ¿sí? Por eso por ahí les va a sonar que es más teórico que práctico, las multiple choice. Y las otras, por ahí tienen que hacer alguna cuantita más, pero por ahí como entrenamiento les va a venir bien, y también fijarse si les quedaron algún concepto con dudas, o revisar algo de los temas que vimos antes, tienen alguna duda. Bueno, Profe, eso consulta, sí. ¿hasta qué momento lo va a habilitar? ¿O lo va a habilitar ahora y ya está? ¿O lo va a dejar un par de días habilitado? No, se los habilito ahora para que lo hagan. A las 7:30 más o menos por ahí se va a sumar Bernardo, así que por ahí estaría bueno que a ver, no es obligatorio, si lo quiere lo hace. No lo voy a dejar mucho tiempo. Y la idea era que lo pudieran resolver ahora, no que les quede para hacerlo después. Pero bueno, lo vemos. Si no hay muchos que lo hagan o faltan unos cuantos, lo podemos dejar, no hay problema.
No, pero de última, si no lo podríamos bajar o fijarnos las preguntas y eso, o es con nota o algo, o con concepto. ¿Va a tomar los resultados los va a tomar conceptual como nota o algo o no? No, porque de hecho no es obligatorio, así que no. Ah, ok, Es más para ustedes, ¿sí? ok. ¿Sí? Si quieren copiarlos o algo, no hay problema, no van a hacer exactamente lo mismo del parcial, sí más o menos el formato. Pero bueno, la idea era esa, que ustedes pudieran encontrarse con algo como similar a lo que va a ser el parcial y vean ustedes cómo pueden resolverlo o qué dificultades y plantearlo antes del parcial. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. No. Deme un minuto. Bien, adentro de la subcarpeta de la sección de la práctica de hoy, donde ingresaron al test, al Zoom, van a encontrar una carpetita que la tendrían que ver ahora en un minuto. Que dice test 1. ¿Me avisan si lo pueden ver? Sí, ahí se ve. Bien. Si son gustosos, ingresan, lo van resolviendo y cuando finalizan nos volvemos a encontrar si está Bernardo continúa con la teoría y si no, me comentan a ver qué les pareció.